vamos a hablar acerca de la levadura de los fariseos. El Señor Jesucristo en su palabra le dijo a los fariseos, guardaos, le dijo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Esto se encuentra en Mateo 16, capítulo 6, y vamos a ir a ese pasaje. Mateo 16, capítulo 6, guardaos de la levadura de los fariseos. Se lo dice a los discípulos, y como nosotros somos discípulos, entonces también tenemos que reflexionar en la palabra que le dijo a ellos. Mateo 16, verso 6, dice, vamos desde el 5, dice, ¿Mateo 6? Mateo 16, 5 y 6. Mateo 16, 5 y 6 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Verso 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban que la levadura de los fariseos era el pan que comían los fariseos. Pero en primer lugar yo quiero que veamos algunas cosas para poder entender quiénes eran estos hombres, quiénes eran los fariseos. Yo entré a un diccionario bíblico y es importante para conocer acerca del asunto, lo que hacían los fariseos y lo que creían los fariseos. ¿Quiénes eran estos? Mire, según el diccionario bíblico, los fariseos eran una secta o partido conservador del judaísmo en los tiempos entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, los fariseos se llamaban a sí mismos los compañeros. En el hebreo era Javerim, o los santos. Ellos mismos se llamaban los santos. En hebreo era Kedoshim. Cuando Palestina cayó en dominio, o sea, Palestina era la zona donde vivían el pueblo hebreo. Cuando Palestina cayó en el dominio de los romanos en el año 63 a.C., los fariseos retuvieron su posición como partido político, aunque vinieron los romanos y tomaron propiedad y dominaron y sojuzgaron a todo el pueblo que ahí vivía. Los fariseos, dice el comentario bíblico, continuaron siendo o teniendo una posición de partido político influyente, fueron influyentes. Se preguntan ustedes una cosa, por ejemplo, ¿por qué si eran obligados todas las personas a ofrecer incienso a César, por qué tenían como que tenían una posición de privilegio, ¿no? Los fariseos. Dentro del paganismo, ellos tenían la libertad. Herodes hasta les construyó un templo. ¿Por qué tenían esa libertad? Ellos tenían una posición de privilegio como partido político influyente. Y ellos eran abanderados de la ortodoxia, o sea, de todo lo conservador, de lo que era la ley. Herodes el Grande los favoreció, dice el comentario bíblico, debido a su influencia sobre el pueblo. No eran muchos ellos, eran aparentemente como 6,000 personas nada más. Pero a pesar de que eran 6,000 personas, tenían mucha influencia sobre el pueblo. Y entonces, como Herodes sabía que ellos influenciaban al pueblo, entonces Herodes tenía que quedar bien con él y no meterse con ellos. Y entonces esa era la razón por la que tenían esa posición de privilegio. Ahora, ¿qué pensaban los fariseos? Mire, es interesante ver que los fariseos pensaban que aunque estaban en el mundo, no debían de ser parte de él. ¿Les es familiar eso a ustedes? ¿Verdad? Casi como pensamos nosotros los cristianos, ¿verdad? Ellos pensaban, enfatizaban los fariseos la separación del mundo, porque decían que uno se tenía que separar del mundo y de su contaminación. Otra vez, algo similar, ¿verdad? A lo que es el cristianismo. Otra cosa que creían los fariseos es que sus ojos estaban fijos en la vida futura.
Fíjense lo que les digo, los ojos de los fariseos estaban fijos en la vida futura. ¿Qué dice la Biblia? Que pongamos la mira en las cosas que están de arriba, en los cielos, ¿no? Ellos pensaban que había una vida futura, tenían que enfocarse en la vida futura y no tanto en este mundo pecaminoso y carnal. Ellos evitaban los deberes cívicos, o sea, no se metían en la política, no aceptaban cargos públicos y resistían pasivamente a la autoridad romana. O sea, ellos no declaraban estar en contra de la autoridad de los romanos, o sea, no fomentaban la sedición, o sea, rebeldía o rebelión en contra de los romanos, pero calladamente y pasivamente sí mostraban o resistían a la autoridad romana. Está